Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez, nuevamente con ustedes para hablar sobre los temas que hacen noticia, que hacen portadas y titulares y que usted sigue en redes sociales y en nuestros noticiarios ICN.digital. Qué contento estoy de estar nuevamente con ustedes para compartir los puntos de vista de nuestros invitados, sus perspectivas, sus opiniones, sus enfoques que son siempre únicos e importantes para guiar la opinión pública. Al final de cuentas necesitamos escucharnos, necesitamos saber lo que dicen los demás, hacerlo con respeto, y este espacio siempre es una ventana abierta para hacerlo. Hoy me acompaña desde la ciudad de San Pedro Sula el buen amigo, el ingeniero Aníbal Javier Calix. Saludos, Aníbal, exdiputado, analista y conocido de los medios de comunicación, un viejo conocido diría yo, porque muchos de ustedes no lo saben, pero Aníbal, la primera vez que salió en los periódicos era todavía un niño, y es muy poca gente la que puede decir algo así. Saludos, Aníbal, saludos hasta San Pedro Sula. Miguel, un gusto saludarte, y obviamente es un gusto también estar en tu programa, compartir también con la ciudadanía y de alguna manera también contribuir a formar o a que las personas estén al tanto de algunas veces lo que hace falta mucho en nuestro país es que tratar de tener una opinión sin sesgos y de alguna manera de transmitir información para que cada quien haga sus conclusiones. Bueno, hemos colocado en el cintillo el tema del programa. El exdiputado Aníbal Calix fue, lo podemos decir al aire, fue la persona que impulsó dentro del Partido Anticorrupción en su momento la idea de instalar una comisión internacional contra la corrupción e impunidad en Honduras. Luego el partido la asumió como una bandera, pero fue el exdiputado Aníbal Calix el primero que lo planteó. La idea fue acogida por varios de sus colegas al punto de convertirse en una idea apoyada por todos. En el transcurso de los 4 años, en el frente que se creó luego para apoyar el trabajo de la Maxi, también fue una figura importante. Y también se le recuerda mucho por la ley antiacoso escolar. Yo me acuerdo mucho de ese detalle y por eso creo que después de ese ejercicio como diputado y luego en el ejercicio de análisis, de capacitación, de formación y seguimiento de la actividad legislativa, Aníbal, tú que has estado tan de cerca con el seguimiento de las iniciativas contra la corrupción, la investigación, el afianzamiento de la seguridad e investigación de estos casos, te hemos visto también haciendo mucha incidencia para que se lograra este propósito de crear una misión contra la corrupción en el país. A partir de la decisión de la presidenta Castro de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos, varios analistas han afirmado que esto es el tiro de gracia para una comisión de este tipo. ¿Cuál es tu opinión? Y debemos ya cantar a las golondrinas a esta iniciativa. ¿Se acabó la lucha anticorrupción, la lucha contra el narcotráfico, o esa es la pregunta que queda en el aire? No, definitivamente que la canción de despedida comenzó hace algún tiempo. Creo que esto viene a finalizar el proceso o la esperanza que en algún momento se podría mantener. Es desafortunado para nuestro país porque así como en aquel momento que tú no lo recordabas, que hicimos el análisis de qué podría ser una propuesta sobre el sistema de corrupción e impunidad que nosotros enfrentamos en el país, las condiciones son las mismas en este momento. Entonces la necesidad también existe hoy más que nunca de tener un organismo independiente, y esto es lo que nosotros siempre tratamos de decirle a la ciudadanía, que el problema es que nosotros tenemos un sistema y que trabaja muy efectivamente a favor de la corrupción y de la impunidad principalmente. Entonces necesitamos, un sistema no se reforma por sí solo. Necesitamos un ente externo que pueda de alguna manera, con la independencia necesaria,
atacar al sistema y hacerle un poco de mella para poder ir entrando y poder irlo reformando. Entonces, esas condiciones están en nuestro país todavía. Desafortunadamente, el Partido Libertad y Refundación, y tenemos que decirlo con toda sinceridad, hizo de esto una promesa de campaña, pero realmente nunca manifestó un verdadero interés en establecerlo. Porque al final de cuentas, esta es una situación en la cual los presidentes no tienen un control total y tienen un órgano superior a ellos, o por lo menos con la independencia necesaria para poder investigarlos. Entonces, esto no es una situación cómoda para los presidentes, como no lo fue para el expresidente Hernández, pero que con una presión popular se logró. Pero en este sentido, y aquí tenemos que recalcarlo también, no ha existido la suficiente presión sobre este gobierno y ya no se va a instalar en nuestro país. Bueno, por eso lo estábamos preguntando, porque hemos escuchado voces variadas, tanto en la oposición como en el análisis, que normalmente se distancia de una postura política, la preocupación de que esto finalmente deja sin argumentos la lucha anticorrupción, por lo menos en esa vía, porque se conoce que uno de los principales aportantes y potenciales apoyos para esta iniciativa serían precisamente los Estados Unidos de América, que fueron uno de los grandes financiadores de la Maxi, y lo fueron también con la CICIG en Guatemala, y cuando se anunció un esfuerzo similar en El Salvador, pues otro tanto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias adicionales de esta decisión? Porque cuando todo el mundo ve hacia adentro, se da cuenta que la lucha contra la inseguridad, contra las redes ilícitas, ha sido deficitaria por parte de los órganos de seguridad del Estado. Un ministerio público que hasta ahora, y no hay un indicio que diga lo contrario, no es imparcial a la hora de perseguir el delito, como lo vimos recientemente o en el pasado, guarda expedientes para que finalmente prescriban las causas, o sencillamente para no molestar a los presuntos responsables. ¿Cómo se inscribe la denuncia del tratado, siendo que la narcoactividad ha sido uno de los grandes corruptores de la sociedad hondureña? ¿Cómo se inscribe esa decisión con la política criminal del Estado de Honduras, las acciones contra la inseguridad, la corrupción y la narcoactividad, visto que las únicas sanciones contra este delito pues han provenido de los Estados Unidos, mucho menos internamente? La verdad es que desafortunadamente, en mi opinión, este es el caldo de cultivo perfecto para que pueda desarrollarse ese virus, o pueda continuar desarrollándose el virus de la impunidad y de la corrupción en nuestro país. Yo aquí considero que la ciudadanía debe de tener claro que el narcotráfico principalmente, el mayor temor para ellos siempre ha sido la extradición a Estados Unidos, porque independientemente de lo que podamos pensar de Estados Unidos, su sistema de justicia es un sistema que de alguna u otra manera funciona y es bien difícil de influenciar desde afuera. Entonces, ellos le han temido por siempre a la extradición. Entonces, los países que toman este tipo de decisiones son el primer lugar hacia el cual ven ese tipo de personas, ese tipo de criminales, ese tipo de organizaciones criminales transnacionales para establecer sus operaciones. Y aquí es una situación donde la ciudadanía, como siempre, es la que se va a ver más lastimada, porque cuando tenemos ese tipo de operaciones, las dinámicas de violencia se incrementan en la localidad, toman control de territorios y el ciudadano es el que se ve más afectado. Entonces, es por esto que para mí es inconcebible lo que acaba de suceder en nuestro país. Independientemente de los temores, de las amenazas que el gobierno pueda haber identificado, estamos hablando de que cuando uno tiene una posición de funcionario, principalmente cuando uno es el primer funcionario del país, un presidente, uno toma decisiones en función de afectar a la menor cantidad de personas posibles. Y en cuanto a riesgos, usted toma el riesgo
que se represente con la menor cantidad de personas posible, pero aquí estamos cubriendo a un grupo de funcionarios o a un partido político y trasladándole el riesgo a toda la ciudadanía. Es por esto que esta decisión, en mi opinión, es la decisión incorrecta y esperamos que de alguna manera podamos nosotros influenciar, y cuando hablo de nosotros es la ciudadanía, para que se retroceda, que no creo que va a ser muy fácil, pero definitivamente que es nuestro deber intentarlo. Ingeniero Calix, cuando vemos los resultados de los juicios a los capos de la droga que fueron enjuiciados en Nueva York, por lo menos la información que trascendió a los medios de comunicación y luego en los juicios al señor Tony Hernández, al expresidente Juan Orlando Hernández, quedó evidenciado en las acusaciones de la Fiscalía, mientras estaban interrogando a sus testigos, que la penetración del narcotráfico no distinguió colores partidarios, regiones del país, edades ni tiempos a la hora de corromper. La sentencia del presidente Juan Orlando Hernández es una sentencia histórica por el perfil del personaje que la recibe, pero también por las características de las relaciones que ha habido entre Estados Unidos y Honduras en esta materia. Desde que se aprobó el tratado de extradición, o por lo menos que se viabilizó con la decisión que se hizo en el Congreso Nacional, precisamente un Congreso Nacional presidido por Hernández, y hasta el día de anteayer, buena parte de las personas que no fueron capturadas fuera del país o que no fueron detenidas en los Estados Unidos, pues pasaron por procesos de extradición, y ahí hemos visto desfilar exalcaldes, jefes de policía, exdiputados, y la cereza del pastel, pues hasta un expresidente. ¿Hay razones para el partido de gobierno de temer, luego de estas menciones en los juicios de Nueva York, que los posibles peticiones de extradición pudieran incluir a personas que todavía no han sido llamadas, pero que fueron mencionadas? Y lo digo porque es un asunto de sentido común. Si fueron mencionados en los juicios, podrían ser sujetos de interés. ¿Qué mensaje manda el gobierno de Honduras, el actual, al eliminar esta posibilidad de extradición? ¿Y qué valoración haces al que se haya hecho argumentando molestia, indignación por las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos al expresar su sorpresa por una visita a un funcionario venezolano, un alto funcionario venezolano, que es públicamente conocido por medios de comunicación y por petitorios de la justicia norteamericana, que hay una solicitud de recompensa y procesos pendientes contra él por narcoactividad? ¿Cuál es tu valoración? Bueno, en mi opinión, primero es que esta es una vil excusa para poder hacer o completar ese proceso de protección que ellos estaban tratando de establecer. El primer paso, en mi opinión, fue el enviar fiscales para poder escuchar, decían ellos, lo que se mencionaba en el juicio. Era básicamente identificar a qué personas habían mencionado en ese juicio en Estados Unidos, porque si usted quiere buscar vamos a ver, hechos o pruebas o testigos de delitos cometidos en Honduras, usted lo hace en Honduras. Entonces, lo que fueron allá es básicamente poder identificar si había mención de algunas personas, y empezaron a presentarles casos aquí en Honduras para evitar esa extradición en caso de que fuera alguien de su partido. Y considero que al final analizaron y esto sintieron que no les iba a dar resultado, y por eso tomaron la primera excusa, que es la manifestación que haga un embajador en el caso que nosotros no estemos de acuerdo. Existe un procedimiento diplomático para hacer el debido reclamo o llevar hasta el punto de catalogar a alguien no grato y que tenga que salir del país. Esa es la vía diplomática para tratar los asuntos diplomáticos, que la manifestación de un embajador es eso, es un asunto de diplomacia. Y la cuestión de o un tratado de extradición
es básicamente otro campo, es una herramienta de lucha contra la criminalidad internacional. Aquí lo que se trató nada más es utilizar una excusa para tomar esa decisión que va a afectar al pueblo hondureño, va a tener afectación inmediata en caso de no retrocederse con esta situación, y a largo plazo va a tener todavía consecuencias mayores tanto a lo interno como al externo. Pero vamos a ir a una pausa. Estamos en conversación con el ingeniero Aníbal Javier Calix desde San Pedro Sula en vía Zoom. Él es exdiputado y analista de temas nacionales. Vamos a volver después de unos mensajes para seguir conversando sobre esta decisión que hoy, pasados un par de días, pues se puede ver con un poquito más de calma, pero que ha sido complicada un poco más porque ahora se habla de amenazas de golpe, de que fue un acto preventivo para proteger las elecciones. Queremos conocer la opinión del ingeniero Calix, cómo lo ve, y luego también vamos a contarles a ustedes hoy, un par de días después, cómo lo ve la población, cómo lo siente la población. Nosotros tenemos información de un sondeo exclusivo para ICN de la empresa Macrodato. Vamos a hablar sobre eso al volver de unos mensajes hoy con el ingeniero Aníbal Calix. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques, hoy con el ingeniero Aníbal Javier Calix desde San Pedro Sula. Él es exdiputado y analista de temas nacionales. Aníbal, hemos hablado en el primer segmento sobre las consecuencias que se pueden avisorar a partir de la decisión de la presidenta Castro. Al inicio se hablaba de una reacción de molestia por las declaraciones injerencistas de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu. Pero en el transcurso del día y ayer, emergió otra argumentación, y era que se estaba previniendo un golpe de Estado, que se estaba buscando desacreditar a las Fuerzas Armadas. Empezamos a ver el discurso de la candidata presidencial Rixi Moncada, primero en sus redes, ahora en una conferencia de prensa, y se habla de impedir que los adversarios del partido de gobierno atenten contra las elecciones, poniendo en duda el rol de las Fuerzas Armadas. Todavía no entiendo el argumento, tengo que ser honesto, y tú sabes que yo también hago análisis político, todavía no sé de qué va, pero sí me ha llamado mucho la atención que de alguna manera se alinea con las declaraciones de la jefatura del Estado Mayor Conjunto y una postura de cerrar filas ante lo que consideran una afrenta, ¿no? Como poner en duda la honorabilidad de las personas que atendieron una cita en Venezuela con una persona sobre la cual hay una solicitud de recompensa. Esos son los hechos. Independientemente de lo que haya dicho la embajadora, que no acusó, solo manifestó su sorpresa y expresó lo que le parecía contradictorio en relación a un gobierno que ha hecho de la causa antidictadura o narcodictadura un discurso de campaña. Desde tu perspectiva como analista, ¿crees que esto es consecuente con lo que se dijo originalmente, o es un cambio de discurso para crear una narrativa que permita salir de la crisis que provoca una decisión tan controvertida? No, totalmente. Yo considero que es lo segundo. Si tú analizas, primero fue una situación de una manifestación sobre la manifestación de la embajadora, que esa era la razón. Obviamente el reclamo fue, no hay ningún tipo de proporcionalidad en la respuesta. Entonces después se incrementó que era la manifestación hecha sobre las dos personas que viajaron a Venezuela. Así lo manifestó el canciller en televisión nacional. Pero después, obviamente, porque en mi opinión también sintieron que no existía ninguna relación de peso, entonces después incrementaron a que había una situación de un temor de golpe de Estado, un riesgo de golpe de Estado. Y aquí lo más lamentable, en mi opinión, es que, Miguel, y tú mejor que nadie lo sabes, que has vivido por muchos años este tipo de situaciones, lo has analizado.
el impacto que tiene que el gobierno de la República de este tipo de declaraciones, tome este tipo de acciones o continúe hablando sobre golpes de Estado, eso frena cualquier tipo de actividad económica. Y te lo puedo decir porque nosotros vivimos aquí en la costa norte. Cuando suceden estas cosas, los amigos y los no tan amigos lo llaman a uno, le preguntan que qué cree que va a pasar. Y todo esto es porque es en función de si yo sigo invirtiendo, que si yo sigo con mi negocio, que si yo sigo con el proyecto que tenía establecido. Todo este tipo de situaciones, más cuando vienen de parte del gobierno de la República, tienen un impacto negativo sobre la actividad económica del país. Y en mi opinión, como desafortunadamente tenemos más en este gobierno tanta persona que no ha estado involucrado en el sector productivo del país, no se dan cuenta del impacto que cada una de sus declaraciones y de sus acciones tienen cuando son funcionarios, porque al final cuando usted es funcionario, usted tiene la responsabilidad de su actuar y la responsabilidad de su decir también, porque eso se manifiesta como una postura de gobierno. Y aquí es donde estas situaciones realmente no se han manejado de la manera que ocupa Honduras. Fuera de los funcionarios gubernamentales y los partidarios del Partido de Libertad y Refundación, hemos escuchado una voz unánime de preocupación y de condena a la decisión. El sector privado se pronunció a través del COEP, del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. La Confraternidad Evangélica se pronunció también preocupada por la decisión. Hemos visto a las principales voceros de los partidos de oposición haciendo lo mismo. Bueno, incluso diputados del partido oficialista como Russell Tomé, el diputado Mauricio Rivera, Harry Dixon y otros han planteado sus reservas sobre esta decisión, apostando sí por la defensa de la soberanía y la no intervención, pero desautorizando a priori la decisión como muy apresurada, como un problema para la lucha contra la narcoactividad. Tú estás mencionando que en la costa norte has percibido también una situación de alrededor, en las personas con las que uno un poco de incertidumbre, bueno, ¿a qué se debe esto? La gente especula, la gente opina sobre lo que está pasando. ¿Cuál ha sido, tú que te has movido en el sector de Maquila, que te has movido en medio de personas que normalmente no pertenecen al oficialismo ni al bipartidismo, cuál ha sido tu percepción? Porque luego lo voy a contrastar con lo que nuestra encuesta mostró ya, en este momento ya una postura asentada de la población. ¿Cuál ha sido tu percepción? ¿Has encontrado a alguien de tu círculo cercano o las personas con las que hablas, estuviste recientemente en Tegucigalpa, que te dijera, eso estuvo bien, la decisión es correcta, creo que se habían tardado mucho, o más bien esta decisión fue todo lo contrario, muchos se habían tardado, ya días lo veníamos esperando? ¿Qué es lo que has escuchado? Porque aquí vamos a hablar de percepción, que es alrededor, en el círculo de uno. Sí, bueno, primero de molestia, porque saben el impacto negativo que una decisión de esta naturaleza tiene sobre los ciudadanos, aquellos que entienden un poco más, las personas que no tienen tanto contacto con la política o este tipo de situaciones, sí les crea incertidumbre, que en mi opinión muchas veces también tiene un peor resultado, ¿verdad? Porque hay un temor, una incertidumbre que se junta con el desconocimiento y entonces creo se puede mover, la reacción se puede mover a decibeles no deseados o hacia lugares que uno tampoco espera que llegue. Entonces, al final, el impacto ha sido completamente negativo. No he tenido ni una tan sola persona que me haya dicho esto es lo correcto. Y principalmente también porque muchos están a la expectativa de, bueno, ¿cuál va a ser la respuesta de parte de Estados Unidos? ¿Cuál va a ser las sanciones que en determinado momento se pueden tomar? ¿O de qué manera Estados Unidos va a pasar la factura por esto? Entonces, esta es una situación en la cual, en mi opinión, es bien difícil, más allá de los partidarios y funcionarios que muchos de ellos salen con instrucciones de qué decir.
que pueda encontrar uno una persona que esté a favor de esta situación. Aparte, obviamente, pero uno afortunadamente no tiene contacto con ellos, de los narcotraficantes, ¿verdad? Que me imagino que ellos sí deben de estar muy, muy contentos que dentro de 6 meses nuestro país va a ser un territorio en el cual ellos van a poder mantenerse de forma impune. Bueno, la reacción del Departamento de Estado que se conoció ayer, ya avanzada la tarde, fue que el gobierno de Estados Unidos urgía al de Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición y señaló que por el momento el pacto sigue en vigor, porque sabemos que tienen que transcurrir 6 meses para que se surta efecto la denuncia. Te voy a mostrar, Aníbal, lo que arrojó nuestro tracking, la encuesta que tenemos en una alianza estratégica con la empresa Macrodato. Nosotros hicimos un sondeo el mismo día, pero hemos estado haciendo sondeos los días posteriores. En este día de hoy, datos al 30 de agosto, se ha consolidado el desacuerdo con la decisión. Es decir, en un primer momento era 85%, así en caliente, pero ya que se escucha, que se ha conocido mejor la decisión, se ha vuelto a hacer un tracking y estos son los datos al día de hoy. 89.2% de las personas consultadas, que es una muestra de 1.729 a nivel nacional, es decir, ahí hay sanpedranos, hay ceibeños, hay gente de Occidente, gente de todo el país, es representativa. 89.2 dicen estar en desacuerdo y en parte en desacuerdo 2.6. Podríamos sumar perfectamente a prácticamente un 92%, un 91% aproximado, ¿no? De personas que están en desacuerdo total o en parte. Personas que están en acuerdo, que están de acuerdo con la decisión 5.5 y en parte en acuerdo 1.6, podríamos sumarlo y llegar a 7 fácilmente. Y que no saben y no entienden la pregunta, pues 1.1. Pero esto es una consolidación, es decir, toma fuerza algo que dijimos ese día, que 9 de cada 10 hondureños estaban en desacuerdo con la decisión. Eso es una avallazadora opinión desfavorable. Y tenemos datos de cuál es la opinión según las simpatías partidarias. Interesante. Puedo anticiparte, mientras vemos esos datos más adelante, puedo anticiparte que los acuerdos principalmente vienen del partido de gobierno. Y aún ahí en el partido de gobierno hay mucha gente en desacuerdo. Es decir, cuando hablamos 9 de 1, nosotros sabemos que Libertad y Refundación representa, aquí tenemos los datos de Libre, mira, producción va más rápido que tu servidor. Mira los datos de Libre. Obviamente podemos entender que en Libre haya mucho acuerdo, pues es lo que se ha expresado en las redes sociales, de acuerdo 53.8 y acuerdo en parte 9.6, eso suma aproximadamente 63%. Pero en Libre hay un desacuerdo total de 25%, es 1 de cada 4 militantes de Libre, 1 de cada 4 militantes de Libre está en desacuerdo. Si la militancia de Libre anda por 550,000, estamos hablando de aproximadamente 130,000 personas de Libre. Y personas que están en desacuerdo en parte, pues es 5.8, eso nos suma aproximadamente 30%, 31%. Es decir, en el mismo Partido Libertad y Refundación hay mucha incertidumbre sobre la decisión. Veamos qué dicen los liberales. En el Partido Liberal, como podíamos anticipar, el desacuerdo es prácticamente total, ¿no? Si sumas el desacuerdo en parte y el desacuerdo, que es de 94%, pues llega a 96.5%, 97%. De acuerdo 1%, acuerdo en parte 1.5%, podríamos sumarlos, llega a 2.5%, 3%. No sabe, 1%. Es también mayoritario. Veamos qué dice el Partido Salvador de Honduras, creo que es el que sigue. Así es. En el Partido Salvador de Honduras, como podíamos anticipar, que es un partido que tiene raigambre en el Partido Anticorrupción de alguna manera y en muchas personas que antes se declaraban independientes, es una mayoría
prácticamente absoluta, 97%. Y algunos simpatizantes pues dicen no saber, no opinar. Y bueno, de acuerdo, ninguna persona consultada que se identificó como seguidor del Partido Salvador de Honduras se adhiere y apoya esta decisión. Veamos otros partidos. El Partido Nacional. Bueno, desacuerdo 96.1%, de acuerdo menos de 1%, y ojo, que el desacuerdo, si lo sumamos, llega prácticamente al 99%. Y esto tratándose de un partido que ha enfrentado las consecuencias de esta decisión. Es decir, el expresidente Hernández fue extraditado, miembros de este partido que estaban en alcaldías. Y ahora veamos qué pasa con la gente que no tiene partido, que como tú sabes es la gente del partido más grande en Honduras, 54%, es decir, más de la mitad de la población estamos hablando aquí. Está en desacuerdo el 93%, en desacuerdo en parte 2%, eso hace 95%, y de acuerdo pues llega a 3.1%. Estos son los datos actualizados al 30 de agosto, ya podemos ir segmentando que de ese importante segmento de población que llega al 91%, esta es la distribución por partidos. Vamos a ir a una pausa porque así como tú lo has percibido, eso es lo que arrojan las encuestas. Hay una desaprobación total de esta medida. ¿Cuál puede ser el impacto de una decisión tan impopular a las puertas de las elecciones? Sobre eso vamos a hablar con el ingeniero Aníbal Javier Calix, exdiputado y analista, acá, por Cuestión de Enfoques en ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Estamos hablando sobre las consecuencias de la decisión de la presidente Xiomara Castro una vez que ha decidido, y podemos decir, vamos a utilizar, ustedes saben que en periodismo no se deben utilizar adjetivos ni adverbios, pero lo vamos a decir así, abruptamente, porque fue una decisión abrupta. Anticipada, esperada, se especulaba, se hablaba, sí, lo van a cancelar, no lo van a cancelar, no lo van a eliminar. Incluso hay un conocido video del expresidente Zelaya en marzo de 2023 que repitió hasta 3 veces no more taxes, tampoco, no nos vamos a reelegir, permitime, estoy confundido. Es que me acuerdo de esas expresiones de expresidentes que dicen que no se van a reelegir, de presidentes de Estados Unidos que dicen que no van a aplicar impuestos, pero la política así es. La política se ha definido como el arte de lo posible, la ciencia de gobernar, pero también el arte de tragar sapos, el arte de tragar culebras, porque efectivamente muchas veces los políticos se tienen que morder la lengua. Y en este caso era una decisión esperada. ¿Cuál es tu reacción al ver los datos de los partidos? Esta abrumadora mayoría que está en desacuerdo con la decisión de la presidenta Castro. Aníbal. Efectivamente que sí llama la atención lo contundente que es el rechazo de parte de la población en general. Obviamente dentro de la clase política uno puede entender las posturas de oposición, pero de igual manera, este es un tema que en determinado momento en ciertos sectores pudo haber tenido otro tipo de respuestas, pero el rechazo se mantiene de manera contundente si analizamos en función de números y de estadísticas. Realmente creo que siento bastante alivio también en función del PSH, de que un partido que está enfocado en la lucha contra la corrupción sí no haya tenido ninguna respuesta en función o en aprobación de una situación como esta que crea impunidad. Y obviamente me llama mucho la atención y que uno puede verlo también en el tipo de reacción que han tenido algunos de los diputados del mismo Partido Libertad y Refundación, pero ese 25% sí es un porcentaje considerable, más que todo como para un partido que también ha logrado tener bastante o ha tenido una buena capacidad para poder lograr que sus miembros, su membresía tenga posturas bastante homogéneas. Pero para serte sincero,
lo que más me llama la atención a mí, tratando de analizarlo bajo un contexto global, es que se haya tomado este tipo de decisiones, conociendo, porque esperaría yo que un gobierno por lo menos mida un poco en las decisiones que va a tomar. Entonces aquí caben, en mi opinión, dos opciones: o que realmente el Libre es un partido bien reaccionario que no mide este tipo de situaciones, o definitivamente no le importa el impacto que pueda tener una decisión de esta naturaleza, y eso para mí es todavía más preocupante, porque entonces probablemente no están considerando que la ciudadanía a través del voto es la que lo va a reelegir. Y esto definitivamente que algo que puede ser un problema mayor para nuestro país en el futuro cercano. Normalmente en los países que tienen reelección, este tipo de decisiones impopulares se toman en un segundo mandato, ¿verdad? Lo hemos visto en los Estados Unidos, lo hemos visto en Francia. Macron se atreve a hacer una reforma radical del sistema de pensiones porque ya no hay más posibilidad de ser presidente. También ha ocurrido así en el segundo año de mandato de Bush, de Obama en los Estados Unidos, que se toman decisiones sabiendo que al único que pueden afectarle es al precandidato o al candidato de su propio partido. Me llama mucho la atención esa reflexión que haces. O no midieron el resultado y toman decisiones, que es lo que tiene que hacer un gobierno cuando está comprometido en una postura, o sencillamente no les importa. Y si no les importa, es más preocupante porque faltan meses para el proceso primario y para el proceso general. De cumplirse con las fechas de la comunicación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de esta nota verbal, estaría terminando la vigencia del tratado de extradición apenas una semana y media antes del proceso electoral primario. ¿Anticipas tú, Aníbal, anticipa el ingeniero Aníbal Javier Calix, que las relaciones con Estados Unidos se convierten a partir de ahora en un tema de campaña? Bueno, definitivamente que en mi opinión, por lo menos la situación de la extradición sí ya es un tema de campaña, y es desafortunado en mi opinión, porque esto no debería de ser un tema de campaña, y menos para un partido que en algún momento prometió hacer cambios en la lucha contra la corrupción. Entonces, sí se va a volver. Yo creo que tampoco debemos de desconocer que esto va a tener algunas consecuencias, que si esto se mantiene, Estados Unidos también va a tomar algunas medidas que van a tener impacto principalmente sobre la cooperación, sobre las relaciones comerciales. Entonces, sí vienen cosas mayores, y vamos, hay situaciones también que tampoco se pueden evitar dentro de esos 6 meses, como que puedan existir las solicitudes que se temen de extradición, y después hay otros convenios de los cuales ambos países son signatarios, que también proveen una oportunidad de hacer extradiciones. Entonces, yo creo que el tema de no va a perder vigencia, en mi opinión, en los próximos días. Y lo más desafortunado de esto, Miguel, es que si tú analizas, seguimos en un tema que lo único que hace es frenar el accionar normal que debería de tener un país que en búsqueda del desarrollo. Porque estos son temas que en ningún momento crean desarrollo, que en ningún momento crean oportunidades de trabajo, que en ningún momento crean riqueza, y que bajo ninguna circunstancia crean mejores condiciones de vida para el hondureño, que es lo que más necesitamos. Con la lucha anticorrupción frenada, la posibilidad de la instalación de la Sisi reducida, con la eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos, que había sido el único país que perseguía esta criminalidad organizada que definitivamente el Estado de Honduras no puede combatir por sí sola. ¿Vuelve la bandera anticorrupción a convertirse en un tema de campaña, Aníbal? Te lo pregunto porque
tempranamente el partido de gobierno renuncia a esa postura, a pesar de que todavía tiene por delante 15, 16 meses con el control del Poder Judicial, con el control del Ministerio Público, bueno, aún con la tormenta que vivieron en los días pasados. En el transcurso de la tarde, hoy concluyó una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad, que generó mucha expectativa. Todos los medios de comunicación interrumpieron su programación, nosotros lo hicimos también, y cuando comparecieron finalmente los funcionarios, el ministro de Defensa, el ministro de Seguridad, pues no dijeron mayor cosa, dijeron que apoyaban totalmente las acciones de la presidente Castro. Ellos lo pueden decir, pues, porque estamos hablando de que en este consejo participa un presidente del Poder Legislativo, una presidenta de la Corte, otros funcionarios de las Fuerzas Armadas que no pueden opinar públicamente sobre estos temas, pero al menos la representación del Poder Ejecutivo dijo que apoyan a la presidente Castro. Por cierto, un Consejo de Defensa y Seguridad que hasta donde yo recuerdo se había prometido que se iba a eliminar. Estamos ante el descrédito de la política. ¿Puede creer la población, ese 54% que no tiene partido, en políticos que no cumplen lo que prometen? No, definitivamente no. Y es más, yo considero que es una responsabilidad del ciudadano no creer en políticos que han prometido que su principal promesa de campaña no se ha cumplido y que en determinado momento tuvieron banderas de lucha contra la corrupción y hemos retrocedido en la lucha contra la corrupción. Y eso te lo digo sinceramente, Miguel, y a toda la audiencia. Yo creí que yo no, en este periodo de gobierno no iba a ser capaz de decir estamos retrocediendo en la lucha contra la corrupción. Un momento. Tú estás diciendo que en este gobierno se está retrocediendo en la lucha contra el crimen y la corrupción, aún con suspensión de garantías, aún con elección de un nuevo fiscal, aún con la elección de una Corte Suprema donde participan 3 partidos. La percepción de Aníbal Cálix es: nunca creí decir esto. En este gobierno se está retrocediendo. ¿Así de mal estamos? No, totalmente, Miguel. Y es que si analizamos como lo platicábamos al inicio de la entrevista, que es un problema sistémico que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver, el pecado original, como lo hemos catalogado nosotros siempre, de la corrupción en nuestro país, es el financiamiento de las campañas políticas. El acuerdo 001-2023 de la Oficina de Política Limpia puso bajo reserva la información de todas aquellas personas naturales y personas jurídicas que aporten. Entonces, eso es una situación que empeora. Nosotros no hemos creado ningún procedimiento diferente. La ley de colaboración eficaz sigue también esperando ser aprobado, y después tenemos esta situación de que la única herramienta que teníamos contra la criminalidad internacional, que era la extradición, no se va a tener o se está denunciando el tratado. Entonces aquí hay hechos puntuales que nos ponen en una situación peor a la que ya estábamos, que la barra estaba bien baja, pero han logrado desafortunadamente bajar todavía más esta barra, este nivel que nosotros teníamos. Y esa no era la expectativa de la ciudadanía. Y aquí debemos aclarar, Miguel, porque muchas veces el argumento de este gobierno principalmente es básicamente una cuestión de montos, de que los montos de la corrupción han reducido. Pero en mi opinión, esos montos de la corrupción no han reducido por valores éticos, tampoco se han reducido por procesos de cumplimiento normativo, compliance o de probidad. Es básicamente porque no se tiene la experiencia para poderle sacar el máximo rédito a la corrupción. Pero en el momento que se tenga esa experiencia, se va a lograr, porque aquí no ha existido ningún límite para las acciones de la corrupción hasta este momento. Bueno, y si no hay límite, ¿quién le pone el cascabel al gato? Se consideraba que los primeros 100 días o los primeros meses de gestión de la Fiscalía, del fiscal Joel Zelaya, iban a ser claves para conocer el rumbo de la institución. Los últimos días se conoció de una
causa contra el exministro de Salud, Arturo Bendaña, por supuesta malversación o fraude contra el Estado en el 2012. ¿Ya? Se conoció de esta medida, pero también tratándose de los hechos que se comentaron en Nueva York, lo que vimos fue un llamado a los mencionados para que se presentaran a declarar e informar lo que sabían de los hechos. Lo dejo en el tintero para irnos a pausa, para que hagas tu valoración de qué mensaje manda la Fiscalía cuando procesa a un exministro y a un grupo de empresarios por estos actos del 2012, pero que todavía no investiga hechos que fueron de público conocimiento en unos juicios en Nueva York, y no conocemos de petitorios a la Fiscalía del Estado de Nueva York con respecto a estos hechos. Perdón, no del Estado de Nueva York, a la Fiscalía del gobierno de los Estados Unidos, porque aquí estamos hablando no de delitos estatales, estamos hablando de delitos federales. Vamos a comentarlo al volver de unos mensajes acá en Cuestión de Enfoques. Estamos con el ingeniero Aníbal Javier Calix, exdiputado y analista de temas nacionales. Ya volvemos. Estamos en el segmento final de Cuestión de Enfoque. Gracias por su sintonía. Estamos en comunicación vía Zoom con el ingeniero Aníbal Javier Calix. Él es exdiputado y analista de temas nacionales. Vamos a hacer un comentario respecto de algo que dijimos al inicio del programa. Al inicio del programa dijimos, pocas personas pueden decir, salgo en los medios de comunicación y he dado declaraciones a medios de comunicación desde que tengo 10, 11 años, pero es que el ingeniero Aníbal Calix ha sido un destacado deportista en esa otra vida personal en la que muchos de nosotros nos conocimos en esas otras vidas. Un destacado ex seleccionado nacional de béisbol, de básquetbol, un deportista destacado, ingeniero industrial, ha trabajado en el sector maquilador y era ampliamente conocido en la comunidad sanpedrana antes de incursionar en la política en el Partido Anticorrupción. Voy a aprovechar esta introducción, que estábamos en los minutos finales del programa, porque en algún momento en el segmento anterior manifestaste tu alivio, respiraste con tranquilidad diciendo que te alegraba que el Partido Salvador de Honduras era contundentemente en contra de esta medida. Se me había olvidado preguntar, pero creo que la pregunta es obvia. Al estar muchos de los ex amigos o miembros del Partido Anticorrupción del Partido Salvador de Honduras, tú has estado colaborando con este partido, tú eres miembro del partido. Sí, fuimos miembros fundadores del Partido Salvador de Honduras. Estuvimos, creo que en la militancia completa, un poco aparte en los últimos años. Con la salida de Salvador del partido, hemos identificado que existe la oportunidad de poder retomar algunos de los aspectos de ese proyecto que estaba enfocado en crear una institución estrictamente o como objetivo principal de capacitarse tanto personalmente como institucionalmente para luchar contra la corrupción. Entonces hemos decidido entrar un poquito más de lleno para poder colaborar con muchas de las personas, como la diputada Fátima Mena, que ahora es la presidenta del partido, para poder realmente llevar a cabo ese proyecto por el cual dejamos la normalidad de nuestra vida hace unos 12 años. Entonces, creo que hoy más que nunca es importante que todos, en la medida de nuestras posibilidades, obviamente, pero que contribuyamos para nuestro país, porque definitivamente que sí necesitamos. Nosotros ya probamos los extremos hasta ideológicos en política en nuestro país y realmente tenemos que volvernos a una figura que es básica en la vida del ser humano, que es la ética. Creo que tenemos que volver a tratar de crear un ciudadano hondureño con ética, con valores, y que esa ética y valores se puedan ver reflejados en su accionar como líderes, no solo en política, sino que en los diferentes ámbitos de actividad del país. Aníbal, a propósito de esa pregunta, lo mencioné en el segmento anterior,
preguntaba si la bandera anticorrupción de la lucha contra la inseguridad se considerará uno de los grandes temas también en la próxima campaña. Y lo mencionaba porque si tú mencionabas que sentías decepción, que se hubieran dado retroceso en esos temas, sigue siendo el tercer tema de preocupación de la población hondureña, según encuestas del ERIC, según encuestas de Macrodato. El primero es la generación de empleo, la situación socioeconómica viene en segundo y en tercer lugar la situación de la inseguridad. Después de ver estos números de desaprobación de la medida de la Presidente y de considerar que la lucha anticorrupción estaría sufriendo un retroceso importante, ¿crees tú que las propuestas en las próximas elecciones, que seguramente tiene que haberlas, un detalle me llamó mucho la atención de las declaraciones de la candidata oficial del Partido Libertad y Refundación? Lo vengo diciendo desde ayer, lo voy a seguir diciendo. Yo me siento tentado de llamar precandidato a Jorge Cálix, a Salvador Narrala, a Nasri Asfur, a Ana García de Hernández, a Jorge Zelaya, al abogado, al licenciado Urbizo, a todas las personas, y perdón si no los mencionan todos, la abogada Maribel Espinosa, porque ahí en esos partidos hay competencia. Pero en el caso del Partido Libertad y Refundación, el mismo diputado Russell Tomé, precandidato del Movimiento Morena, ha dicho: yo no siento que hay competencia. Y cuando le preguntaron al presidente Zelaya sobre las declaraciones del diputado Russell Tomé, la respuesta fue: hay temas más importantes en que enfocarnos en este momento. Es decir, la candidata oficialista dijo: habrá elecciones en el 2025 y esas elecciones las va a ganar Libertad y Refundación. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, primero, solo el hecho de que nosotros estemos teniendo que manifestar de que van a haber elecciones, creo que dice mucho de lo que estamos experimentando. No debería de ser bajo ninguna circunstancia, no debería existir ninguna duda ni ningún cuestionamiento. Es desafortunado que los procesos internos y primarios en nuestro país de los diferentes partidos políticos son prácticamente un gasto para la nación, porque en función de su efectividad, en función de proveer oportunidades para la mayoría de participación política, son casi nulos realmente los resultados que brindan, por lo menos resultados positivos. Nada más es una comprobación del interés de los dueños de los partidos para poder tener candidatos o llenar un requisito. Es la manera tradicional en que se ha hecho. Pero al final, yo considero que la ciudadanía tenemos que también aceptar cuál es el nivel de responsabilidad que nosotros tenemos sobre la situación actual de nuestro país. Y nosotros debemos de exigirnos personalmente un actuar más ético, y por consiguiente también exigirlo de parte de todos aquellos candidatos o precandidatos, candidatos y más que todo de nuestros funcionarios. Aquí hay una corresponsabilidad de la ciudadanía que tiene que asumirla, y vamos a ver, es para cualquier país que mejore. El nivel de entendimiento de la ciudadanía tiene que mejorar, y su nivel de participación y veeduría tiene que mejorar. Ningún sistema como el que nosotros enfrentamos en este país se reforma por sí solo. Tiene que haber una presión externa que tiene que venir de parte de la ciudadanía. Cuando hablas de veeduría, te refieres en el día a día, no solamente para las elecciones, te refieres al el trabajo del gobierno, el trabajo del poder legislativo, el trabajo del poder judicial, tiene que estar bajo la lupa de la ciudadanía. ¿Es esa una de las debilidades de la lucha anticorrupción en Honduras, que hemos dejado esa labor solamente para las autoridades y se nos ha olvidado nuestro deber de exigir, de estar pendientes e incluso de no corromper ni dejar que se corrompan los funcionarios? Totalmente, Miguel, y yo siempre lo digo, yo considero que el poblador se convierte en ciudadano en el momento que entiende cómo funciona su gobierno, y de esta manera cumple con su labor de manera correcta. Entonces, es bien importante. Miren, si nosotros siempre hablábamos cuando formamos una organización que se llama Congreso Primero, que estaba totalmente, o está totalmente diseñada a llevar información de cómo funciona el Congreso para que lo entienda la ciudadanía. Siempre hablamos de ese círculo vicioso que tenemos nosotros, que hay hay un repudio de parte de la ciudadanía a las acciones o lo que realiza y sus responsabilidades de parte de los diputados.
pero al tener repudio, ellos tienen menos interés en ver qué sucede en el Congreso Nacional. Por lo tanto, el diputado acciona en mayor impunidad, lo cual causa más repudio. Entonces estamos en ese círculo vicioso en el cual nosotros estamos creando un mal Congreso Nacional y ningún país sale adelante si su Congreso Nacional no es limpio. Por lo tanto, nosotros y los ciudadanos debemos de saber cómo volvernos estratégicos y ver a cuáles son aquellos puntos claves sobre los cuales nosotros tenemos que generar una mejora. Aníbal Calix fue diputado por el Partido Anticorrupción y desde entonces que abandonó la curul, pues se ha dedicado, como lo ha dicho él, al trabajo de mostrar cómo es o debería ser el funcionamiento del Congreso Nacional, educar, hacer que la gente conozca la actividad de sus políticos, construir ciudadanía. Estamos ya en el minuto final del programa. Aníbal, te agradezco mucho tu participación. Me siento tentado a hacerte una pregunta. Tu reincorporación al Partido Salvador de Honduras ya en actividades, ¿podemos esperar ver a Aníbal Calix participar nuevamente en política en la próxima campaña? ¿Puede Cortés esperar que su exdiputado vuelva a la palestra o estás más en este momento enfocado al trabajo de fortalecimiento del partido? En este momento, bueno, definitivamente que sí hemos tomado la determinación o la decisión, obviamente con aprobación familiar, que eso se requiere siempre, de sí involucrarnos más. Estamos definitivamente más involucrados en la construcción a nivel nacional de una institución y de una institución que sepa a funcionar a lo interno para que en el momento que se convierta en gobierno, que es el objetivo final de todos los partidos políticos, también sepamos cómo accionar. Porque algo que la ciudadanía debe de tener muy claro es que usted, si usted está en contra del nepotismo, como institución usted debe de poder eliminar el nepotismo a lo interno. Jamás ninguna de estas situaciones, nepotismo, conflicto de interés o falta de oportunidades, usted las va a poder mejorar cuando es gobierno. Usted tiene que aprender a hacerlo a lo interno de su institución, porque cuando usted llega a ser gobierno, las presiones, las dificultades, todo es mayor. Ahí no va a poder aprender usted cómo mejorar una institución. Entonces, es bien importante que si nosotros queremos y le estamos diciendo a la ciudadanía que vamos a hacer un gobierno diferente, nuestra institución debe de ser diferente. Y en eso estamos concentrados en este momento junto a Fátima para poder crear un partido y para poder llevar candidatos a los diferentes cargos de elección popular que no solo tengan buenas intenciones, sino que tengan primero los procesos éticos y de valores necesarios para enfrentar el sistema y el conocimiento de cómo enfrentar el mismo. Bueno, Aníbal, muchas gracias. Gracias por tu participación. Nos ha quedado claro, entre líneas lo has mencionado, esa bandera de lucha anticorrupción y de recuperar la confianza en la política y en el trabajo de los políticos será parte de esa campaña y parte de esa plataforma del Partido Salvador de Honduras. Te agradecemos tu participación. Saludos hasta San Pedro Sula. No, Miguel, para mí es siempre un placer estar contigo. Quiero felicitarte porque se me había pasado por alto de que hoy discutimos alguna parte de los temas sobre datos, que eso es otra situación también que tenemos nosotros que aprender a hacer mucho, no solo en política, sino que en la discusión pública. No podemos seguir haciendo argumentos a ojo de buen cubero. Los datos deben de ser nuestro respaldo, los datos deben de ser la base de nuestro análisis y al final, para que nuestro país salga adelante, los datos deben de ser el proceso sobre el cual nosotros tomamos decisiones. Muchas gracias, Miguel, y es siempre un placer y un saludo a toda la audiencia. Bueno, esto fue Cuestión de Enfoques del día de hoy con el exdiputado y analista nacional Aníbal Javier Calix Funes. Este fue el programa de hoy de Cuestión de Enfoques, les repito, en ICN, una nueva conciencia. Tenga feliz noche.